Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este curso del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y del Instituto Argentino de la Longevidad Activa, un curso sobre ejes de protección legal de los mayores. Estamos en la segunda clase. Saludo a los amigos que se van incorporando. Tenemos muchas personas inscritas por medio de IADELA, 40, y además tenemos muchos más de 100 inscritos por el Colegio de Abogados. Sabemos que no todos vienen todas las clases, todas las veces, ya lo sabemos, pero bueno, igual es importante. Y este curso de eje de protección tiene, en esta segunda clase, va a hablar la escribana María Raquel Burgueño sobre contratación digital de los mayores y ciberdelitos. Y la clase siguiente, miércoles 17 de junio, protección de la salud y amparos, va a hablar Isabel Laurincevich. Y la última clase, miércoles 24 de junio, internación forzada en residencias gerontológicas, va a hablar Zulema Wilde. Así que bueno, muy entusiasmados con esto. Les conté que estamos tratando de armar un cuerpo de consultores de protección legal de los mayores, para que los mayores puedan conectarse con un WhatsApp o con un mail, hacer una consulta, y algún consultor nuestro, sin por supuesto todo gratuito, pueda darles una orientación de decir, bueno, mire, usted tiene que hacer tal cosa, vaya a tal fiscalía, vaya a tal defensoría, vaya a tal comisaría, vea tal cosa, o busque por este lado. Este es un poco el servicio que estamos queriendo implementar, así que todos los asistentes de este curso están invitados a participar en este programa de protección legal en la medida que tengan voluntad y vocación. Bueno, si les parece, entonces empezaríamos a dar forma a este curso. Tenemos siempre alguna dificultad técnica. Ustedes saben que esta plataforma Meet no es lo mejor, y entonces también tenemos dividida el Power, que lo tengo yo de vuelta, con escribanía sistémica, donde ven que está escribanía sistémica, implica que María Raquel Burgueño es una escribana sistémica, está en un sistema. Bueno, les pedimos también que nos den el presente en el chat, si pueden poner el presente, y los que vengan por el Colegio de Abogados, que no hayan venido por IADELA a este curso, si nos quieren dejar junto con el nombre, el celular y el mail, nos ayuda para poder invitarlos a nuevas actividades. Es por supuesto algo totalmente optativo. Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a Graciela para que haga la presentación oficial de la escribana María Raquel Burgueño para el tema contratación digital de los mayores y ciberdelitos. Adelante. Hola María Raquel Burgueño, un gusto tenerte con nosotros, sobre todo en este tema que realmente se las trae. Así que, y que sos especialista, pero total sobre el tema, así que realmente estamos muy contentos de tenerte a través de IADELA. María Raquel es escribana pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es especialista en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires y también especialista en ciberdelitos y cibercrimen por la misma universidad. Es consultora de empresa familiar certificada por IADEF, es profesora adjunta del Seminario de Tecnología Postítulo Notariado de la Universidad de El Salvador, es profesora asociada en la Universidad de la Marina Mercante, es posgraduada en Gestión y Diseño de la Ciberseguridad
por la Universidad del SEMA, posgraduada en IA y Derecho por la Universidad de Buenos Aires, posgraduada en Data Privacy y Data Compliance e InfoSec por la Universidad de Buenos Aires, posgraduada en Blockchain y Smart Contracts en la Universidad Católica de Córdoba, posgraduada en Blockchains y FinTech, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, maestranda de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad San Andrés en Gestión de la Tecnología y la Innovación, doctoranda en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, fundadora de la Comisión de Innovación y Tecnologías del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de la misma comisión durante el periodo 2023. Bueno, un gusto nuevamente, digo, María Raquel, así que te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por recibirme y bueno, para mí es un placer porque siempre digo lo mismo, o sea, ya se habrán dado cuenta que soy bastante inquieta y que estoy buscando, o sea, entender, como todos ustedes aquí, las tecnologías, los impactos y para dónde nos van llevando estas cuestiones. Cuando venimos de noticias con cambios en la Ley General de Sociedades, y ahí lo miro a Eduardo, porque todo este tema de las DAO y estas nuevas sociedades sin personas y con algoritmos traen estas situaciones de, bueno, nos choquean, nos acercan mucho a lo que está pasando en el derecho internacional informático, pero, o sea, que no, o sea, no sean implementados como casos de éxito. Entonces, ahí realmente estamos todos como muy, muy movilizados. Pero, o sea, por el otro lado, y siempre mirando la visión, la misión y los valores que tiene IADELA, entendemos que las vulnerabilidades que nos asisten con el tema de las tecnologías impactan en dos grandes grupos etarios. Uno que son los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y el segundo que son las personas adultas en las cuales no han sido, no es el medio tecnológico su medio habitual, ¿no? Entonces nosotros hablamos de esto, de la ciberseguridad en edad madura, porque realmente sabemos que no es el ámbito en el cual han crecido o se han desarrollado. Entonces, y siempre hacemos esta analogía, o sea, cuando éramos chicos nos decían no cruces la calle, ese semáforo está en rojo, camina por la senda peatonal. Había determinadas normas para manejarnos en el ámbito digital, en el ámbito analógico, pero cuando todos nos trasladamos al ámbito digital, también estamos en un lugar donde hay que tener determinadas previsiones o determinados cuidados, pero no nos lo dijeron y nos fuimos dando cuenta con el tiempo. La primera situación es desde el desarrollo de Internet, desde lo que era los inicios con las primeras comunicaciones de mail y la creación de la parte previa a lo que fue después la WWW, el proyecto ARPANET, que eran proyectos que eran universitarios. Desde ese momento que empieza o se da como los inicios de lo que se llaman tecnologías de la información y la comunicación, en definitiva, tenía otra idea en cuanto a compartir conocimiento entre todos los miembros de la red, esta idea de lo que se llamaba la aldea global. Esto con la aparición de las empresas tecnológicas, primero, ¿no es cierto?, sea la del sistema de red social, donde todos nos reencontramos con los amigos del secundario, con los compañeros de colegio, con gente que no nos veíamos hace muchos años, pero sin entender que nuestras publicaciones, que nuestros datos personales, ¿sí? Perdón, que estaba entrando una llamada, ya la saqué. Todos nuestros datos personales estaban totalmente compelidos a ser extraídos, a ser de alguna manera cosechados por estas empresas de manera tal, ¿no es cierto?, o sea que estos datos permitían perfilar a las personas
primero con fines comerciales. El problema fue cuando estos datos que eran de puro, digamos, cosecha de marketing digital para vender productos y para hacer mayores cuestiones de consumo, se trasladaron a otro ámbito y que es el ámbito del ciberdelito. Y estas filtraciones en las bases de datos de las empresas comerciales que comenzaron a suceder por falta de seguridad informática y por falta de sistemas de gestión de la seguridad de la información debidamente aplicados y debidamente adecuados, trae esta pérdida de datos de las personas que formamos parte de esa base de datos y aumenta lo que se llama en la gestión de la ciberseguridad la superficie de ataque. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más formularios compartimos donde dicen te queremos conocer o suscribite a esta oferta, entonces nosotros completamos nuestro nombre completo, número de teléfono y brindamos todos esos datos pasan a la base de datos de las empresas. Pero si estas empresas no cuidan sus bases de datos, obviamente estos datos pueden ser indebidamente accedidos. ¿Qué quiere decir? Que ya sea porque por problemática del personal que gestiona esos datos, no hay, digamos, una conducción segura en cuanto a protocolos de seguridad y las comunicaciones no están cifradas o no hay antivirus o hay ataques de lo que se llama ingeniería social por engaño de una empresa a otra empresa. Yo le escribo a Graciela diciéndole, Graciela, soy de la empresa tal, me dijeron que me tenía que poner en contacto con vos porque me ibas a hacer el envío de la base de datos para este servicio de mailing nuevo que nosotros le estamos dando. Graciela me cree, me pasa todos los contactos de la base de datos, yo, atacante, me apropio de todos esos datos y después empiezo a escribirle, ¿sí?, a todas estas personas para tratar de ver quién pesca, a quién pesco, y de ahí viene el famoso término del phishing, ¿no? Algunos le dicen phishing o el phishing, donde lo que se va buscando es empezar a juntar el rompecabezas de la identidad digital de cada uno de nosotros. Entonces, la gran problemática es esta cuestión de la duplicación de cuentas, estos mensajes que han surgido con el tema de las plataformas de cuidar, y esto sí ha sido un gran un tipo de ataque frente a los adultos mayores, porque en cuestiones de salud, cuestiones muy críticas como el tema de la vacunación, muchas veces los atacantes aparecen en en el servicio de mensajería de, vamos a decir la marca de WhatsApp, con un logo que dice, ¿no?, Ministerio de Salud o Cuidar, y empiezan a escribirle presentándose como un asesor del ministerio, de manera tal que entablan una relación de confianza y la persona... veamos Sí. si podemos compartir el... Sí. Yo estoy haciendo como una introducción para entrar ahora Yo lo que pasa es que cuando pongo compartir, pongo arriba pestaña de Chrome, ventana o toda la pantalla. ¿Qué pongo ahí, David? Darío. En toda la pantalla. Pongo toda la pantalla, pero me abre una cosita, fíjate. No sé si lo ves ahí. Me abre una cosita así. Tiene que ir directamente al Power. Lo tiene que tener ya abierto. Ahí está. Ahí se ve. Ahí lo vemos. Bueno. Perfecto. Si querés ir a la que sigue, ya entonces pongo play y arrancamos. Dale. Gracias, ahí está. Entonces, bueno, o sea, toda esta introducción la comenté porque es un poco para entender de cómo hacemos los ciudadanos, cómo se cuida la ciudadanía para cerrar esta superficie de ataque y para dejar de compartir tanta información personal, no solo propia, sino del ámbito familiar, del ámbito, sí, a mí me encanta en la oficina cuando recibimos paquetes que vienen con las etiquetas, con nuestros nombres, la dirección, todo, y yo les pregunto, ¿qué hacen con esto? ¿Lo tiran así? Y parecemos, ¿no? Ya llegamos a un nivel de paranoicos importante. Nosotros recortamos todas las etiquetas
de manera tal que no se pueda reconstruir la identidad cuando esto se tira después en el cesto de la basura. Entonces, fíjense cuántas veces por cartones de recibos de envíos que hemos tenido y se tiran con todos los datos, estos datos existe parte de quienes se dedican al tema del ciberataque que compran estos datos que aparecen en la basura para reconstruir también identidades digitales. Entonces ahí ya tenemos un nombre completo, un domicilio, ¿sí? Un código de compra, o sea, todas cosas que pueden rastrear a la persona hacia, ¿no es cierto?, o sea, cuáles son sus intereses y empezar a unir otros datos que van construyendo como un rompecabezas este perfil digital de cada uno de nosotros. Entonces, como conclusión un poco a esto es compartir menos, o sea, no exponer en redes sociales, tratar de, bueno, ni hablar de temas menores, los abuelos con los nietos, no hacer publicaciones de los nietos, esto también hay un gran tema con los papás, que hay que hacerles entender que hay que cuidar esto, y lo mismo en los adultos mayores en el sentido de poder hablar con ellos y decirles cuáles son los derechos que tienen y que la ley argentina les reconoce a los efectos de exigir los letrados una mejor composición de los sistemas informáticos empezar en las demandas judiciales respecto de este tipo de ataques que se van realizando, o sea, con el sistema financiero, sobre todo, que es uno de los lugares que más, golpea a los adultos mayores, en el sentido en que cuando hay un ataque de cuentas y donde hay una captura de la cuenta del adulto mayor, lo que está vaciando quizás son o todos sus ahorros o su jubilación, y esto hace al carácter alimenticio que, ¿no es cierto?, o sea, tiene el adulto mayor. Entonces, empezar a poner otras cuestiones en las demandas, que son los defectos técnicos que las empresas están ofreciendo, ¿sí? Y esto lo estoy diciendo desde la perspectiva del derecho de consumo, porque hay muchas cuestiones que están mal diseñadas en el ámbito tecnológico. Y aquí, como consumidores y como ciudadanos, es donde tenemos que exigir una responsabilidad proactiva por parte de las empresas tecnológicas para que de esta manera, o sea, haya una mejor gestión del ámbito digital por parte de los adultos mayores. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco a la presentación, porque lo que tenemos que ver es qué está pasando, ¿por qué ponemos este tema en agenda? ¿Para qué hablamos de esto y por qué es importante? Porque lo que se va viendo, y esto, ¿no es cierto?, frente a estudios que hacen los organismos internacionales, que tenemos un crecimiento bastante interesante dentro de lo que es por lo menos nuestra región, América Latina, donde todos los trámites han migrado prácticamente, los servicios de salud, las plataformas de salud, las recetas electrónicas que reciben también los adultos mayores, los pagos electrónicos que se hacen a través no solamente del home banking, sino también a través de billeteras virtuales, y todo el sistema bancario respecto de los cobros, las transferencias bancarias y todos estos movimientos que con gran alegría veo que muchos adultos pueden manejar y pueden ser autosuficientes al respecto. Pero, ¿qué pasa? En algunos grupos vemos que hay una falta de alfabetización digital, una situación quizás de que no se preparan para estas cuestiones de ataque, y que muchas veces, frente a lo que en la práctica analógica se conocía como el cuento del tío, y alguien venía y te contaba algo y era un esquema de estafa piramidal, un esquema Ponzi, también bajo ese mismo formato se hace este tipo de ataque que entra dentro de lo que se llama ingeniería social, que no solamente puede venir por el ámbito digital, sino
sino que a veces puede ser que nosotros decimos phishing cuando hay algo que trata de ir por el lado del mail, a tratar de que el usuario haga clic en un link, entonces entre en una página donde le va a ser muy similar a la página de su banco, y ahí va a querer entrar al home banking, poner clave y contraseña, pero en realidad no está entrando a la verdadera página de su banco. Está entrando a una página diseñada muy bien por el atacante, muy similar y muy parecida, que seguramente va a tener alguna letra repetida o algo que el ojo no detecta, porque también, para que tengamos en cuenta, dentro de lo que es el ámbito de la ciberseguridad, también trabajan profesionales, ¿sí?, que están al servicio de este tipo de organizaciones. Y en muchos casos existe, y esto ha sido noticia dentro de la Unión Europea, que hay trabajo esclavo que está absolutamente dedicado a mandar estos tipos de mails. Entonces hay personas que se les retienen los pasaportes y que no pueden moverse del lugar donde se encuentran y están obligados a tratar de hacer estos envíos de mails. Y esto también hay que decirlo porque todo el dinero que surge de este tipo de actividades ilícitas también es dinero, ¿no es cierto?, o sea, sucio, que viene de los ámbitos del crimen. Y Cuando quieras paso, sí, decime vos, sí, perfecto. si Sí, bien sí, si querés pasa lo pasarlo y siguiente. vamos al otro. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? De analizar los riesgos que nosotros tenemos y ver, o sea, las cuestiones que son interesantes para prevenirnos, para tener una mayor posibilidad de estar más adecuados a la protección, por un lado, del propio ciudadano, pero por el otro lado, la que los abogados pueden imponer en sus demandas, en los momentos de mediación al que hay que llamar, porque algunas entidades bancarias, si no hay una intervención legal, no pagan. Hace muy poco, y esto lo sigo como anécdota, pero para poder llegar a este slide, Eduardo, hace muy poco me consultaron por un caso justamente donde una adulta mayor que vivía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires le aparece un gasto de tarjeta de crédito por haber pagado 2 noches de hotel en un hotel del microcentro, en un importante hotel del microcentro, y tenía una factura de 1.000.000 de pesos que esta señora jubilada claramente no podía pagar. El banco le decía, pague primero y después reclame. La tarjeta de crédito no le hacía lugar, la señora recurrió a lo que sería defensa del consumidor, se realizó una mediación con su letrado y obviamente el banco no compareció a esa mediación, pero la tarjeta de crédito decidió, o sea, hacerse cargo del pago, porque el letrado ya había ido con todas las previsiones de pedir las cámaras del lugar, de pedir el libro de registros para la registración de la señora y demostrar que la señora además tenía problemas de movilidad, con lo cual no salía de su casa, entonces era muy poco probable que estuviera allí. Entonces, estas son las cosas importantes que nosotros estamos como advirtiendo en este mundo de la ciberseguridad, y creemos que es interesante poder trasladarlo, no solo a los letrados para la actuación, sino porque los letrados seguramente tienen adultos en sus casas y es importante que también hagan esta parte de educación digital. Entonces, acá yo les dejé la presentación también, está a disposición, así que la van a tener, pero un poco para que puedan establecer las estadísticas del uso de tecnología, cómo la pandemia, que es un catalizador de todos estos temas, aumenta el uso, ¿sí?, donde hay en muchos casos una duplicación de los usos digitales hechas específicamente, ¿no?, por los adultos mayores. Y a título de ejemplo, o sea, WhatsApp está hoy en el año 2022, es esta encuesta de la Defensoría del Pueblo, está con el 96,47, o sea, es un alto porcentaje, ¿sí? Ahí preguntan el PowerPoint, yo, Eduardo, te lo mando en PDF y después ustedes verán los canales.
Sí, sí, yo lo distribuyo. Los que me pongan en el chat el celular es más fácil. Los que sean del Colegio de Abogados lo distribuyo directamente por WhatsApp. Si no, habrá que averiguar en el colegio cómo recuperarlo. Bueno, perfecto. Si no, antes de desconectarnos, yo lo envío. Bueno, esto es un poco para que veamos que la importancia de cuántas personas tenemos, ¿no es cierto? O sea, adultos mayores con alto grado de conectividad y cómo es tan necesario hacer estas campañas o hacer estas difusiones para que puedan justamente tener estos cuidados. Pero vamos un poco porque quien lleva la delantera aquí es la Unión Europea respecto de los principios que han establecido en tanto la Ley de Servicios Digitales, ¿sí? Como en otras normativas que hacen la Unión Europea, de cuál es la accesibilidad. En el ciclo de la tecnología tenemos tres grandes momentos. Uno es poder acceder a la tecnología, el otro momento, ¿no es cierto? O sea, es el poder hacer uso, ¿no? Acceder, usar, pero por el otro lado, que es lo más importante, es tener la apropiación de la tecnología. Esto quiere decir conocerla y poder dominar los diferentes tipos de tecnologías. Entonces, en esto que es la accesibilidad, la Unión Europea nos habla de que la información tiene que ser perceptible, ¿sí? Que todas las interfaces de usuarios con las que se diseñan las aplicaciones y servicios digitales tienen que estar presentadas con una interacción fácil a los usuarios, para que puedan, para que sea simple, para que si estamos hablando de adultos mayores, tengamos letras más grandes, o sea, contrastes que les permitan leer frente a las diferentes, digamos, cuestiones oftalmológicas que se puede llegar a tener en esa edad. Por el otro lado, también tiene que ser operativa, o sea, que las interfaces de usuario y de navegación puedan realmente utilizarse, que no se trabe, que la información pueda ser accedida correctamente. Y además que sea comprensible, que esta información pueda ser detectable y que el adulto mayor pueda tomar el conocimiento que la página le está diciendo, no tener pestañas escondidas o cosas que no pueda llegar a detectar, y que haya un mapa del sitio de navegación para poder comprender qué puede utilizar este adulto desde el dispositivo donde se conecta hacia la aplicación en la que está interactuando. Y fundamentalmente es esta cuestión de la robustez, ¿sí? O sea, el contenido tiene que ser lo suficientemente seguro para poder acceder a información confiable. Sabemos que estamos y vivimos en etapa de desinformación, entonces no todo lo que vemos en las redes o en internet lo tenemos que creer en una primera manera, tenemos que aprender a cuestionar primero lo que vemos y después entonces indagar a ver si esto es cierto o no. Y en materia de robustez, fíjense que muchas veces, y esto es una práctica que hay que realizar, sobre todo cuando los adultos mayores hacen una contratación en servicios financieros y están ingresando a la página de un home banking, de revisar, primero no ir a buscadores a encontrar la página del banco, sino tomar como una buena política el tipear directamente la dirección del banco, el tomarse el trabajo de poner www.banco, tal banco, ¿sí? .com.ar o como termine. O sea, tengan lo que se llama la URL, ¿sí? O sea, que sería como el nombre que usamos para entrar a internet de ese banco, porque de esa manera, al estar tipeado por nosotros, no es lo mismo que hacer clic en un buscador, porque dentro de un buscador seguramente podemos tener estas páginas mellizas que no son páginas seguras. Esta como una primera medida. La segunda medida cuando estamos con servicios bancarios es chequear que dentro de esta URL del dominio, ¿no es cierto?, que nos permite conectarnos a la página del banco, ustedes ven que siempre arranca con HTTP. Bueno, las bancarias arrancan, o sea, terminan con una S más, ¿sí? HTTPS. Esto quiere decir que las páginas que tengan estos niveles de seguridad
tienen como un certificado digital, ¿sí? Que les da la identidad de que esa página es genuina, es verdadera y que existe el banco detrás, ¿no es cierto?, solicitando este certificado, que es el titular del certificado. Pero si más aún ustedes quisieran estar tranquilos, que están ingresando correctamente, al lado de ese HTTPS a la izquierda, van a encontrar siempre un candadito al cual le van a poder hacer clic en ese candado y ese candado les va a abrir una ventana que les va a decir que la conexión es segura. Y una vez que hicieron esto, y quizás es un montón para entrar a ver el saldo bancario, pero es necesario, ahí recién sabemos que estamos navegando en una página robusta, ¿eh? Y esto viene a título de lo que veníamos hablando de la robustez, ¿sí? Si vos querés, Eduardo, pasamos al... Vos decís la palabra Sí. siguiente, que es la Muy palabra, bien, ¿cómo es la palabra? me siento súper halagada que me está Dale, pasando. siguiente. La siguiente, bueno, acá veíamos todos estos principios, ¿no es cierto?, de perceptibilidad, ¿sí?, de también operatividad, comprensión y robustez. Son todos los principios que tienen, en los cuales deben estar sentados correctamente un buen diseño de aplicación, y acá es donde hay que entrar a pedir la pericia técnica, ¿sí?, en el caso de situaciones o abusos digitales respecto de las contrataciones digitales, para ver si estamos cumpliendo o no con estos requisitos. Porque por más que estemos hablando de la ley de la Unión Europea, todas estas normativas dentro del ámbito de la ciberseguridad se consideran como las buenas prácticas o mejores prácticas y están incorporadas en otro tipo de normativas que no son leyes formales, sino que son protocolos técnicos, como por ejemplo lo que es la ISO 27001, que hace a todo el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, apoyadas en esas normas de carácter técnico, no jurídicas, las empresas están obligadas a seguir de alguna manera estos principios, ¿no es cierto? O sea, que estamos hablando aquí de la Unión Europea, que también están trasladados en esto, a lo que se da a llamar soft law o ley suave, porque no tiene sanción, sino que es la misma empresa que adopta o que decide certificar en este tipo de normas para demostrar que tiene una conducta proactiva en el cuidado de los datos de sus, digamos, de sus usuarios, ¿sí? Siguiente, decimos, sí, Eduardo. Vamos entonces ahora a ir viendo uno por uno este tema de la perceptibilidad. O sea, nosotros decimos que hablamos de perceptibilidad y que tiene que existir esta interacción amigable, que la persona adulta pueda conocer cómo va a ser el proceso, el circuito que va a seguir en una aplicación, a dónde lo va a llevar y terminar con éxito una gestión que está haciendo de manera digital. Entonces, lo importante en una interacción amigable es que haya una flecha que dice, bueno, usted termina acá y que se le abra una ventanita y diga, ahora para seguir con su trámite, haga clic aquí, que le haga un destello para que la persona pueda rápidamente ver que tiene que seguir por ese lado. Porque, insisto, no son un grupo etario que haya nacido con un celular en la mano, entonces necesitan más tiempo, necesitan leer todo lo que dice la página para sentirse tranquilos que lo que están haciendo es correctamente. Ahora, pero vamos a ver en la otra parte del cuadro qué sucede con el diseño de todas estas aplicaciones. La mayoría de estas aplicaciones son diseñadas por personas que son jóvenes y que no entienden o que se encuentran sesgadas respecto de los problemas de accesibilidad o de uso que pueda llegar a tener una persona adulta. Entonces, muchas veces carecen de esta idea de hacerlo usable para un grupo etario específicamente. Esto es algo que
es deber del letrado, o sea, demandar al momento digamos, de lo que sería un reclamo judicial o un estadio de mediación, porque efectivamente existe un sesgo de edad, un edadismo se llama, donde el adulto no puede comprender cómo está desarrollada la página en función de que los diseñadores no tienen como o sea, como personas en las cuales usar o hacer usar la plataforma, no ponen un grupo de adultos mayores, o sea, diseñan un producto, pero ese producto en realidad está testeado por también gente joven. Cuando ese producto tiene que estar diseñado y en las pruebas de usuarios, que son UX, lo que se llama experiencia de usuario, en realidad tendríamos que tener personas mayores de 60 años para ver si efectivamente son usables o no. Por el otro lado, la tipografía muchas veces es pequeña, ya hablamos de los colores de contrastes que no ayudan visualmente a los adultos. Hay iconos que para los jóvenes son muy normales, pero para los adultos mayores no están hablando el mismo lenguaje. Sí, los emojis, sabemos, pero esto no, usan iconos especiales para determinada cuestión, pensando que son amigables, pero a lo mejor no, esto no entra en el lenguaje al cual está acostumbrado la persona adulta a manejar. Entonces, lo lógico es que si yo tengo un icono y o sea, puedo cursar el mouse dentro de ese icono, me salga una ventana de texto que me explique qué está diciendo ese icono para yo hacer clic con tranquilidad que puedo ingresar a lo que efectivamente necesito. Y después hay esta cuestión de los gestos táctiles poco evidentes, como deslizar o mantener presionados. Yo lo he contado en otras oportunidades, que haciendo transferencias de dinero en el pago, por ejemplo, en una compra de una propiedad, en el diseño que tiene el home banking cuando hay que hacer transferencias de alto monto, no se colocan correctamente los botones y resulta que para poder realizar la transferencia había que correr para el costado la pantalla del celular y ahí aparecía un botón verde más. Y con ese botón se hacía la transferencia, pero la realidad es que todo esto no se veía, entonces la persona no podía avanzar en el proceso porque efectivamente nadie le había dicho cómo estaba diseñada la plataforma. Hay que como adivinar. Una pequeña interrupción, con permiso. Sí. Los que quieran hacer preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Al final de la parte expositiva, vamos a tener unos minutos para que con Raquel se vayan contestando estas preguntas. Perfecto. En el chat. Recuerden también los que quieran información o conexión con Iadela, poner en el chat el nombre, el celular y el mail. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, y estas ideas donde diseñan los flujos de la programación, que en definitiva quizás no son intuitivas para el adulto mayor, es intuitiva para un joven de 25 años, pero no para una persona de 60 o más, que no va a tener la misma lógica. Y estas son todas deficiencias del diseño que también hay que remarcar cuando la defensa del letrado está justamente abocada a personas adultas. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo no? Muchas gracias, me encanta esto. Vamos a la operatividad, ¿no? O sea, que cuando decimos operatividad es que sean usables las interfaces, es que no se me trabe una página, que yo ya cargué todos los datos que me pedían, que ya había puesto todo, pero cuando voy a pasar a la próxima se queda trabada. Entonces, no hay manera, no puedo volver para atrás, no puedo volver para adelante, no es un tema de conexión con Internet, sino que es un tema de diseño de la página, con lo cual lo que termina haciendo el adulto es apagando todo y tiene que volver a empezar porque realmente la interfaz no es usable, es un mal diseño de la interfaz. Entonces, por el otro lado,
hay refreshings de las páginas o de las maneras en que tanto los servicios bancarios como las aplicaciones fintech empiezan a diseñar y cada tanto cambian toda la estructura o el diseño de la página. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer más moderno, porque quieren generar otra interacción con el usuario, pero esto atenta claramente contra el principio de apropiación de conocimiento que tiene que tener el adulto mayor, porque ya una vez que aprendió, que ya sabe que entra por acá, que después sigue haciendo clic en esta página, que lo lleva a otra, que sabe completar, cuando un día ingresa, ve que le cambiaron absolutamente las reglas de juego. Y esto, lo que nosotros decimos es que interrumpe lo que se llama la curva de aprendizaje que hace la persona adulta mayor, y que en realidad cuando los bancos o las fintech van a realizar este tipo de modificaciones, deberían primero descargar o hacer descargar algún tipo de instructivo para que, desconectado el adulto de su sistema bancario y no estando con la conexión abierta, lo que puede hacer es aprender las pantallas mirando los procesos que va a tener que hacer. Pero esto, imagínense que desorienta un montón, porque yo ya aprendí toda la manera de manejar y un día me levanto y me cambiaron todo el diseño de la página. Y si queremos pasar a la próxima, Eduardo. Palabra siguiente, la palabra. Siguiente, me Ok, da cosa decir ahora sí. siguiente. Siguiente. Bueno, lo otro que es muy importante es que cuando hablamos de lenguaje claro, no poner estas palabras en inglés, o sea, y si se ponen, que haya una explicación. Le dicen, vaya a buscar el código OTP, y yo qué sé qué es el código OTP. El código OTP es una autenticación de un solo uso, este es digamos, el significado, que muchas veces viene por el SMS, o sea, por el servicio de mensaje de texto, pero que además este código dura 60 segundos, con lo cual, si hacemos una prueba realmente cuando la persona está tratando de ingresar o hacer el onboarding en una aplicación y tiene que salir de la aplicación para ir a buscar el texto, para recordar un número, para volver otra vez a la aplicación, cuando lo empieza a querer a poner, se le cayó el código, porque ya le pasaron los 60 segundos. Entonces, deben, digamos, de alguna forma tener que hacerse de manera más amigable. Esto después lo van perfeccionando, quizás cuando se va al SMS, aparece quizás en algunos celulares, no en todos los servicios o en los sistemas operativos, pero aparece ya directamente en la plataforma para que uno copie y lo pegue, pero no en todas está diseñada de la misma manera. Entonces, agarra una desesperación al adulto mayor porque nunca logra entrar, porque tiene que lidiar primero con este código, que es necesario también porque es un código de seguridad, pero con una extensión muy digamos, muy corta para los manejos o los tiempos que va a tener un adulto. Entonces, esto también es importante plantearlo. Y por el otro lado, ¿no es cierto? O sea, tienen que recordar millones de contraseñas robustas, porque la verdad es que cada vez tenemos que poner contraseñas más largas, contraseñas que tienen que tener números y algún tipo de símbolo, ¿sí? O algún tipo de signo de admiración o un porcentaje o algo que no hacen a la letra, ¿no es cierto? O sea, común o a una frase común. Y cada vez necesitamos poner contraseñas más largas para que sea complejo quebrar estas contraseñas con lo que se llama la computación y la fuerza bruta de la computación, que utilizan sistemas que van adivinando en tiempo muy rápido las posibles contraseñas, ¿sí? Entonces, para estas cuestiones es cómo hacer para que el adulto pueda recordar todas las contraseñas, no se equivoque, no se le bloquee una página de acceso y tampoco las anote y las tenga abiertamente al uso de cualquier otra persona que pueda estar en su entorno y que quizás por un abuso de confianza termine tomando estas credenciales de acceso y tengamos un caso, ¿no es cierto?, de sustitución de identidad del adulto. Con lo cual, otra de las cuestiones que se plantea es que
deberían desarrollarse sistemas donde en realidad las credenciales son de un solo uso, pero protegidas, y esto puede ser materia de otra conversación, pero protegidas en lo que se llaman billeteras virtuales de identidad digital, donde tenemos acceso con el principio que se llama once only. O sea, nosotros tenemos todos nuestros datos en billeteras, pero solamente vamos dando el que es necesario, no mostramos todo nuestro perfil, y cuando hay que acceder ya tenemos ahí el código de un solo uso. Entonces hay que pensar nuevas maneras junto con la industria tecnológica, no uno en una punta y otro en la otra, sino buscar maneras de usabilidad para estos grupos que tienen un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, fíjense que para que el adulto pueda terminar navegando correctamente o haciendo una gestión dentro de una plataforma o dentro de una aplicación, va a requerir, por un lado, destreza motora, porque tiene que manejar los dedos en el celular de manera rápida, tocar los pop-ups o las ventanas emergentes que le están poniendo rápidamente, y después, por el otro lado, tiene que recordar la memoria de trabajo, o sea, hacer todo lo que tiene que gestionar dentro de una plataforma y darle velocidad para que no se le queden caducos todos estos códigos. Con lo cual le estamos pidiendo un montón al adulto, y me parece que acá es donde hay que salir a la defensa desde un planteamiento de consumo, desde un planteamiento de vulnerabilidad digital, para poder realizar mejores defensas. Bueno, siguiente, Eduardo, como te Muy gusta bien. que diga, vamos con la robustez, esto que hablábamos antes, tenemos que tener conexiones seguras, interacciones seguras. Entonces, estas interfaces, como dijimos antes, y hay algo que no lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora, nosotros tenemos un gran catalizador ahora, que son las herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, si pueden duplicar la voz de una persona, el timbre de voz de una persona, si a través de una fotografía pueden hacer que esa persona aparezca hablando, y además puede aparecer como que está haciendo hasta una película. Hemos visto videos de funcionarios y videos de figuras públicas que no eran reales, pero que se habían hecho a través de este tipo de herramientas. Entonces, imagínense qué fácil es crear una página gemela de una institución bancaria que nos da a pensar que estamos realmente navegando en nuestro home banking. Por eso hay que buscar alternativas, y no basta con que el banco diga o mande publicidad, sino que lo que tiene que buscar son verificaciones del usuario para ver que efectivamente es el usuario y no un atacante el que está entrando con la credencial. Y porque hay veces las alertas pueden ser recibidas, como por ejemplo que se está conectando de una IP que no no es la normal utilizada por el usuario, y entonces eso tiene que traer algún tipo de sospecha en los ámbitos de ciberseguridad de adentro del banco, y ahí tendrían que denegar el acceso, y sin embargo lo permiten, y al final es el atacante el que está haciendo el vaciamiento de la cuenta, no solo vaciamiento de la cuenta, sino que pidiendo un crédito en nombre, ¿no es cierto?, sea del adulto mayor. Entonces, estas alertas, ¿no?, de tener en cuenta los SMS, o sea, los mensajes que vienen por los buzones de mensaje, que son falsos, los contactos por WhatsApp que no pertenecen a una cuenta verificada. Ustedes vieron que hay cuentas que están verificadas, las cuentas legítimas que están sus titulares inscriptos tienen un tilde verde. Entonces, si aparece alguien con una plataforma a cuidar, es preferible no contestar, ¿sí? Es preferible ahí pedir la ayuda de algún miembro de la familia, pero no entrar en un diálogo, porque efectivamente, ¿no es cierto?, o sea, hay una realidad. Pueden ser ahí, entrar en una conversación
que además está preparada toda para llevar a un nivel de confianza al usuario que termina cayendo en el phishing o en la situación de ingeniería social si no es por WhatsApp y es por teléfono. Por el otro lado, hay también muchas, lo que llaman ventanas emergentes o avisos distractorios, y esto hay que desterrarlo de todas las plataformas que utilizan los adultos mayores en materia de servicios digitales o contrataciones de pago, porque si están queriendo hacer una adquisición en una plataforma, comprar por lo que se llama e-commerce y le aparecen otras pantallas que los distraen, pueden estar después tocando un botón incorrecto que los haga contratar o que los haga firmar de una manera automática bajo un sistema que se llama click wrapping. El click wrapping son estos pedidos de crédito a sola firma. La sola firma en realidad es un clic, con lo cual un clic mal puesto puede estar endeudando al adulto sin haber querido efectivamente tener esa consecuencia jurídica. Y por el otro lado, también dentro de la robustez, sí está la situación del reconocimiento biométrico para accesos seguros, pero también, por un lado, ahí se juega la privacidad de las personas, porque una vez que dimos el acceso biométrico, estos son empresas como FaceTech, ¿sí? Que capturan cuando dicen, bueno, gire para un lado, gire para el otro, saque los lentes. En este saque los lentes hay plataformas bancarias que no le hablan y le dicen acerque el rostro, gira a la derecha. Entonces el adulto mayor se sacó el lente y ya no puede ver, no puede leer lo que le están poniendo. Y esto, vuelvo a lo mismo, es un sesgo también de edad, porque no se dan cuenta que si lo quieren identificar sin lentes, una vez que se lo saca no puede leer lo que le están poniendo para que gire la cara a un costado o al otro. Entonces, en este tema de poner una huella, poner un reconocimiento biométrico, si después hay una pérdida de datos, este dato biométrico también está perdido. Si bien es por un lado, digamos, un requisito de seguridad importante, porque ya es más difícil con una prueba de vida o como la aplicación que tiene el RENAPER para que muchos servicios digitales se conecten con RENAPER y le puedan pedir una fe de vida para, esto funciona así, recibe la persona en su celular por WhatsApp que diga, se haga una filmación y que diga 3 palabras en ese momento que le aparecen en la aplicación. Si la persona lo hace, envía ese mail, RENAPER le manda la prueba de vida, ¿sí? Ya sea la organización que está buscando hacer digamos, chequeo. Y de esta manera, ¿no es cierto? O sea, sabemos que efectivamente están hablando con el adulto mayor y no con un atacante que está buscando de apropiarse de sus cuentas. Siguiente. Bien, nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que es muy antigua, ya data del año 2000, que en el año 2000, si bien fue una de las leyes pioneras en toda América, que incluso viene con anterioridad a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que recién llega en el año 2016, y teníamos mucho orgullo de tener este tipo de ley. Ya esta ley ha quedado, después de transcurridos 26 años, con los avances de la tecnología, nos ha quedado muy atrás y obviamente nos deja en desprotección tanto a niños, niñas, adolescentes como a grupos vulnerables también, como adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa con la protección de todos los datos de salud, sobre todo, que son los más, digamos, abordados por los adultos mayores, los bancarios, estos biométricos por haber tenido que acceder con su propia biometría, ya sea huella o rostro, que tienen que tener una protección absolutamente reforzada, no solamente jurídica en cuanto a la sanción por su, digamos, mal uso, como también, sino técnica de que esto tiene que tener una encriptación especial.
Por el otro lado, ¿qué pasa cuando hay filtraciones de los datos en las bases de datos y hay un uso indebido en la plataforma de salud y en la banca digital? Muchas veces desde empresas de telefonía se han filtrado datos de los usuarios, entonces se tiene acceso a un listado de celulares a los cuales se les empiezan a escribir, cómo el letrado también tiene que traer en la mediación al servicio de telefonía que está utilizando el adulto mayor, porque muchas veces ese dato puede haberse filtrado internamente de la empresa. Nosotros sabemos que una de las formas de ataques, ¿no es cierto?, son las de los empleados infieles en las organizaciones, que muchas veces hacen una venta del dato y de esta manera queda desamparado el titular de ese dato que se tiene acceso a su teléfono, a su correo, a su WhatsApp y que empieza a recibir este tipo de ataques. Y por el otro lado, el tema de poner en las plataformas un lenguaje más claro, esto de evitar vocablos en inglés, vocablos técnicos en inglés, o sea, si los quieren poner automáticamente al lado, poner su traducción y para la cuestión de los reclamos, hacer mecanismos más accesibles. ¿Por qué? Porque las disputas que se dan en las diferentes plataformas de e-commerce realmente no le resuelven al adulto mayor la situación y lamentablemente después tiene que estar buscando el amparo de un proceso de mediación que muchas veces no cierra con un acuerdo y la situación de tener que empezar un reclamo judicial donde quizás la proporción del bien jurídico tutelado, protegido y el costo judicial, no hay una relación, entonces la desprotección es total porque nunca conviene hacer una incursión judicial o una expedición judicial porque es más el gasto de poner en marcha la justicia que lo que voy a poder recuperar. Y esto está pasando muchísimo. Así que, siguiente. Sí, ese es el gran problema del consumidor, ¿no? El gran problema del Una consumidor. pregunta, Raquel, nos queda media hora. Sí. Sería ¿Querés que está pasemos bueno a que lo vos legal? tengas unos 15 minutos más y después pasemos 15 de consulta. ¿Qué te parece? Perfecto. Bien, ayer estuve en contacto con la gente de finanzas de una empresa donde les vaciaron 4.800.000 pesos. Con una billetera que todos conocemos, muy, muy importante, y que no hubo arreglo en una mediación. Y la verdad que los costos se iban a ir a más, ¿no? de hacerlo. Pero fíjense los importes que se van filtrando, o sea, para más que nada tener en cuenta, ¿no? O sea que son temas no menores. Rápido, para todo esto lo vamos a vincular con la protección de datos personales, esta protección de los datos sensibles que sí todavía los seguimos teniendo en la Ley de Protección de Datos Personales, el tema de la igualdad y no discriminación, también en cuanto al uso de los datos, no por ser una persona de edad va a ser discriminada, sesgo de edadismo, este tratamiento de datos con decisiones automatizadas, o sea, donde el dato se procesa a través de mecanismos de inteligencia artificial y donde quizás una persona adulta puede quedar fuera de un contexto o no puede acceder a un producto o a un servicio, ya sea financiero, por edad. Entonces, o porque el algoritmo lo deja de lado. Por eso todas estas cuestiones ameritan una protección reforzada y cuando hablamos de modificar la Ley de Protección de Datos Personales habría que hacer un gran capítulo respecto de adultos mayores. Y por el otro lado, estos principios que son, todo esto que les vengo diciendo, son trabajos que ha hecho la Agencia de Acceso a la Información Pública, que ustedes lo pueden encontrar en la página, que es la autoridad de aplicación y que se encuentra a cargo de la Dirección de Protección de Datos Personales, en los cuales, o sea, son los fundamentos, o por lo menos lo que entienden que podría llegar a un expediente dentro de la Dirección de Protección de Datos Personales para la
la aplicación de multas a empresas que no cuiden estos principios. O sea, que no es solamente el Poder Judicial, sino que también hay acciones administrativas dentro de lo que es la Agencia de Acceso a la Protección Pública, a la información pública. Y si vamos al siguiente, bueno, esto les decía, ¿no es cierto?, los principios, que esto está en la página de la agencia para que ustedes puedan buscarlos. Pasamos a la siguiente. Así vamos a lo legal que nos importa. Otra más. Bien, acá están como un poco, digamos, tasados los tipos de ataques que reciben los adultos. El phishing, el smishing, que es por SMS, el vishing, que es por llamada telefónica, el crishing, que es a través de hacer, ¿no es cierto?, o sea, escanear un QR, pero el QR es un adhesivo falso arriba del verdadero QR y entonces redirige a una página maliciosa. El robo, la sustitución de identidad digital, estos fraudes en home banking por generar páginas gemelas, el uso de billeteras virtuales que efectivamente no es la billetera virtual el que está contactando al adulto mayor, sino que es un atacante haciéndose pasar por. Toda la parte de la ingeniería social basada en confianza, cada vez que vean que ahí les piden algo con urgencia, absolutamente estamos en presencia de algún tipo de ingeniería social. También por el otro lado, estas cosas de te ganaste un premio, o sea, participaste de este sorteo y saliste elegido, o vamos a casos extremos, o sea, mamá choqué y necesito que me pases tanta plata porque tengo un problema y entonces en la desesperación, pero no puedo entrar al banco, te paso la cuenta de mi amigo con el que viene conmigo y la gente sin querer hace la desesperación esa transacción. Esta cosa de los falsos cobradores de ANSES o de PAMI. Pasamos a la siguiente. Por el otro lado, las transferencias sospechosas. Este es el tema de querer utilizar la cuenta de un adulto mayor como una cuenta mula dentro de un circuito de cibercrimen, en la cual lo que hacen es pasarle al adulto mayor un dinero y después alguien le escribe inocentemente, que podría ser la nieta, y le dice, ay, me equivoqué, te pasé este dinero y la verdad era para otra persona, pero te llegó a vos, me lo podrás pasar a esta otra cuenta. Y en realidad están usando la figura del adulto mayor como otro integrante más, una cuenta mula en la desviación de fondos de otro tipo de ciberataques. Entonces, cuando pase así y alguien les hace una transferencia que es sospechosa, automáticamente no contestar, ir al banco nuestro, a nuestro propio banco, y desarmar la transferencia desde el banco, en ese caso, y no contestar el pedido que le están haciendo, ¿sí? Por el otro lado, hay otras contrataciones digitales abusivas o que no hay botón de arrepentimiento, ¿sí? Todo esto ya también visto desde el lado del consumo. Voy un poquito más rápido porque el tiempo se nos hace más corto. Débitos automáticos que no están autorizados y que aparecen en las tarjetas de crédito. Lo que se llama un nudge, el empujar o el llevar a la persona a terminar contratando, y la verdad que la persona no quería contratar, pero estos son por diseños de marketing que hacen que terminemos comprando algo sin realmente haber querido comprar algo. Ustedes van a decir que eso no existe, sí existe, y son todos mecanismos de economía de la atención que nos llevan a realizar este tipo de actividades. El otro lado es las falsas inversiones, o sea, aparece una página de internet donde dice que usted puede sacar unos ahorros más haciendo una inversión y entonces le hace bajar una aplicación y en la aplicación le muestra todo lo que va ganando, pero resulta que la aplicación es falsa, la página de internet es falsa y un día todo esto que creía el adulto que tenía, en realidad el atacante levanta la página, levanta la aplicación y no hay más nada y se fue con la inversión original hecha por el adulto mayor.
Otro de los grandes tipos de ataques son los soportes técnicos fraudulentos. Esto quiere decir que muchas veces el contacto va a ser del servicio técnico, de la empresa de telefonía, de la empresa que provee algún tipo de servicio digital al adulto mayor, o que le están avisando del departamento de ciberseguridad del banco del cual es usuario el adulto, que lo están intentando hackear y que por favor entre ahora a la página del banco, ¿sí? Para verlo. Y ahí efectivamente le mandan el link para que entre a la página del banco y están entrando a la página gemela efectuada por el atacante. Así que ojo con servicios técnicos, ojo también con otro tipo de suscripciones digitales o, bueno, o sea, hágase miembro de aquí, manda un link y entonces ahí estamos de vuelta frente a links engañosos. Pasamos a la siguiente. Esto visto desde la experiencia del derecho de consumo, los adultos frente a la industria tecnológica claramente se encuentran ante una asimetría informativa y ante una asimetría tecnológica, porque no tienen el mismo desarrollo o manejo digital que pueda tener quien desarrolla la plataforma. Y esto que hablábamos en un momento, ¿no? Todas las pérdidas que pueda tener constituye un riesgo patrimonial alimentario porque hace a la subsistencia del adulto mayor. Y por el otro lado, también la peligrosidad de tener que depender de terceros para operar plataformas sin una debida gestión, como por ejemplo tenemos en el TAD, que podemos gestionar en determinadas personas para que hagan un trámite por nosotros, pero que hay una delegación expresamente, en estos casos no se puede hacer, o sea, termina teniendo quizás un vecino de un adulto mayor las claves de acceso al banco y esto después puede dar lugar a situaciones de abuso de confianza, etcétera, etcétera, ¿sí? O venta del dato y ahí se nos va a complicar. Pasamos a la siguiente. Se me quedó Eduardo. ¿Una más? Sí, cómo no. Ahí está. Ahí va. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, la figura del apoyo digital, o sea, vamos buscando, o sea, nosotros tenemos que buscar de innovar, de que llevar el derecho un poco más allá y trabajar con una figura de apoyo digital, ya sea porque lo vamos a presentar judicialmente, ya sea porque podemos construir doctrinariamente esta figura para que pueda acompañar al adulto mayor. Esto se está usando bastante a través del otorgamiento de poderes específicos en el ámbito digital para que haya alguien como apoderado que pueda hacer uso y ingresar a sitios de los adultos mayores como un apoyo para acompañarlos. Pero lo ideal sería, hay veces que los diseños puedan ser de una manera tal que el apoyo va gestionando todo y el consentimiento o la voluntad le sea todavía mantenida en el usuario adulto mayor para que rápidamente confirme o deniegue lo que ha hecho su apoyo, ¿no? Y esto es como llevar al ámbito digital un poco lo que establece el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a la siguiente para ver algunas experiencias internacionales, tanto en la banca en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Lo que están buscando son incorporar este tipo de figuras. En algunos casos el banco no permite que este tercero de confianza, lo que se llama el trusted contact, ¿sí? Contacto de confianza, no tenga acceso a manejar fondos, pero sí queda registrado en las bases del banco para que en caso de que el banco empiece a entender que hay una operatoria sospechosa dentro de la cuenta, se pueda poner en contacto de inmediato con esta persona que quedó registrada a los fines de verificar que es el adulto o
está entrando en algún estado de incapacidad y ya no puede manejarse de la misma manera, con lo cual ahí va a haber que buscar otras alternativas a futuro, pero en principio para que pueda vigilar que no esté siendo accedido indebidamente por un atacante. Bien, como esto les queda, lo pueden seguir viendo. ¿Qué pasa con la Unión Europea? La Agencia Española de Protección de Datos está dando como la vuelta a todo esto y está exigiendo a los organismos, tanto del Estado como de empresas privadas, que obligatoriamente deben mantener abierto un canal humano para la atención de adultos mayores. Entonces, nosotros por nuestro lado tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, también digamos que podemos, con la cual podemos fundamentar en las demandas, donde obviamente estas plataformas deben o sea, ajustarse porque hay un montón de principios, el de igualdad y no discriminación lo tenemos en el artículo 5º, protección contra abusos digitales y estafas está en el artículo 9, que es el derecho a la seguridad y una vida sin violencia, el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión en el artículo 14, la protección de datos personales que veíamos antes también tiene su raigambre aquí constitucional por imperio del artículo 75-22, lo tenemos como derecho interno, y está en el artículo 16, el derecho a la privacidad y a la intimidad, inclusión en la economía digital del artículo 18, el derecho al trabajo, derecho a la educación digital, artículo 20, protección de la propiedad y de los bienes por todo lo que hace a lo alimentario dentro de las plataformas, y el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, y por último, el acceso a la justicia. No sé si pasamos eso, ahí está, al siguiente. Bueno, ahí están todos enumerados para que poder fundamentar correctamente un reclamo, ya sea administrativo o por la vía judicial. ¿Qué derechos reconoce la Convención Interamericana? Autonomía y dignidad, derecho a la privacidad y protección de datos, derecho de trato digno y de lenguaje claro, y esto que les comentaba antes, los derechos a opciones no digitalizadas que pide la Agencia de Acceso, la Agencia Española de Protección de Datos. Pasamos a la siguiente, y acá entramos en la parte que más me interesa compartir con la comunidad del Colegio Público de la Abogacía, porque aquí, ¿no es cierto?, o sea, ya tenemos precedentes que ya han avanzado y donde efectivamente se condena. Tomé este caso porque el Banco Itaú ya no está más acá en la Argentina, entonces me pareció, o sea, éticamente correcto trabajar con un banco que ya no está, pero que sí fue condenado, donde obviamente estaba involucrado un adulto mayor que había sido víctima de esta maniobra de phishing. También hubo una sanción por daño punitivo, esto para que ustedes lo puedan citar también como antecedentes en las demandas que tengan para instaurar por alguno de estos casos, y con operaciones no frecuentes, porque imagínense que quizás el adulto mayor no está transfiriendo altas sumas de dinero, y si de repente en un momento transfiere todos los fondos que tiene, esta operación para el banco claramente no es una operación frecuente y tendría que de alguna manera inhabilitar y pedir sí, que el adulto mayor concurra a la sede física bancaria a los efectos de corroborar que efectivamente es la persona que quiere hacer esto. Por eso, cuando se hacen transferencias de alto monto, primero se registran en la sucursal del banco, se habla con el oficial de cuentas y después recién se permite hacer la transacción. Entonces, si hay una salida de dinero absolutamente no frecuente, esto en realidad le tira de alguna manera la responsabilidad a la entidad bancaria, porque tendría que haber hecho mayores averiguaciones, y esto es lo que pasa en el caso, ¿no es cierto? Que también nos da el carácter de que los adultos mayores son consumidores hipervulnerables que necesitan una reparación integral de todos los daños que han tenido, y a raíz de pertenecer a esta franja etaria que están
siempre siendo, ¿no es cierto?, o sea, víctimas de este tipo de maniobras, y hay a través del derecho de consumo esta posibilidad de obtener un trato diferencial y preferencial, lo que dice, y acá esto es muy importante, exige un deber reforzado de colaboración por parte del proveedor. Esto lo vemos por parte de la ley de consumo, pero vamos a ver un poquito más adelante, si querés pasamos a la siguiente. Calcular 5 minutos más. Sí, ya estoy, ya lo termino, ya estoy, porque cerramos ahí. Que vamos a ver, y esto sí que es muy importante que ustedes puedan entrar a la página del Banco Central, a ver todas las normativas que hacen a la seguridad de la información por parte de las entidades financieras, y que es por este lado, la justificación de las demandas que se instauren, que el banco, o sea, o que se oficie para que para que conteste el Banco Central si la entidad bancaria tal donde el adulto mayor sufrió determinada estafa cumplía con las obligaciones que establecen todas estas comunicaciones. Las paso rápido, pero quedan en la presentación. Una es la comunicación 7319 del año 2021, que son los requisitos mínimos, ¿sí?, que tiene la gestión, la implementación y control de ¿Están riesgos. en la siguiente esos? No. Perdón, está en la siguiente, sí. A ver. Ahí estamos, sí, es esa, pero ahí la tienen, la comunicación A7319, donde para poder preaprobar la entidad, un crédito bancario, tiene que verificar fehacientemente la identidad, con lo cual esto tira ya por el suelo en la simple toma de un crédito bancario a través del click wrapping, que es este método de toco el botón y ya tomé el crédito. Sobre todo, obviamente, por todo el otro juego sistémico que hacen las normas con lo que veníamos viendo antes de la hipervulnerabilidad. Pasamos a la siguiente, que nos quedan 2 más y ya estamos. Bien, la siguiente comunicación, esto ya vieron, año 2021 viene la primera, año 2023 empieza, ¿no es cierto?, o sea, a buscarse más requisitos mínimos, hay como una adecuación en el sentido de imponerle mayor carga a los bancos para poder dar mayor seguridad de la información asociados a todos estos servicios financieros digitales. Y en este caso específicamente le adjudica responsabilidad por la correcta gestión del riesgo, o sea, en lo que se llama gestión de riesgo, ISO 3001, o sea, dentro de lo que son las cabezas máximas de las autoridades de la institución bancaria. Y esto tenemos que saberlo porque esto hay que poder volcarlo después en los reclamos que se realicen. Por el otro lado, ¿Se podría demandar personalmente? y la normativa del banco te lo permite. Habría que hacer exploración de ese tema. Ustedes saben muy bien que yo no litigo y tengo esa limitación, así que, Claro, pero busco que puedan, porque esto, Eduardo, en el libro que se sacó Liadela el año pasado, esto está servido en bandeja para ser citado como doctrina. Entonces, justamente ahí están todas estas normativas, menos la última, porque la última salió con posterioridad al libro, pero, o sea, donde poder apoyarse técnicamente en requisitos legales. Una norma de superintendencia, claro. Claro, exacto. En requisitos legales que la autoridad de Contralor, que es Banco Central, le impone a la autoridad, digamos, a la plataforma de servicios financieros, ¿sí? Si pasamos acá, ya esta es casi la última, que es la de julio de 2025. Para mí esta es una de las más importantes, porque acá hay un deber de reportar, me parece que es la anterior. Esta es esta. Esta es muy importante, acuérdense que es la comunicación A8280, que es del mes de julio de 2025, porque acá aparece la obligación de reportar
entre otras informaciones, dice los incidentes. Esto es porque en la Ley de Protección de Datos Personales argentina no aparece esta obligación, sí aparece en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y más, fíjense cómo ellos sí evolucionaron. ¿Por qué? Porque el banco tiene que dar inmediato aviso a que ha tenido algún inconveniente y que ha perdido datos o que le ha sido secuestrado en un ransomware toda su base de datos, para que automáticamente el usuario pueda cambiar datos y contraseñas y no le filtren las contraseñas. Entonces, acá tienen, ¿no es cierto?, o sea, las obligaciones que debe llevar adelante el banco, que no puede afectar la normal prestación de servicios, que ponga en riesgo la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, que interrumpa transacciones, que comprometa el intercambio de información con otros sujetos obligados y o prestadores, que involucre la pérdida, divulgación no autorizada o fraudulenta de los datos del cliente y se originen en terceras partes en su cadena de prestadores, porque no solamente es el banco, sino que puede ser un ataque que haya tenido algún proveedor del banco. Entonces, esta a mí me parece que es muy completa para colocar en una demanda. Ahora sí, vamos a la última, porque El está... banco omitió algo de esto, ¿no es cierto? Exacto, el banco no hizo los debidos controles, ¿sí?, en cuanto a gestión de riesgos de con quién estoy tercerizando este servicio, que esto empieza ahora y esto aparece justamente el 13 de febrero de 2026. Esta es la única que no está en el libro porque justamente lo posterior de la norma hizo que no la tuviéramos al momento en que estábamos escribiendo, y el 13 de febrero de 2026 vuelve otra vez a trabajarse los requisitos mínimos para la gestión y control de riesgos, y aquí aparecen también y se incorporan a todas estas temáticas los sistemas de pago como Interbanking, Coelsa, Link y NewPay, ¿sí? O sea, y todos los que son los proveedores de servicios de pago que están incluidos en los registros de PCP de la República Argentina. Pasamos una más, con eso cierro. Respecto de esta normativa, o sea, en estas tercerizaciones que en 2025 no las teníamos resueltas, acá sí les dice a todas las entidades que tercericen procesos, servicios o actividades vinculadas con tecnología y seguridad de la información, que no estarán liberadas de sus responsabilidades presentes o futuras que les correspondan conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de la norma. Y a partir del 4 de agosto de 2026, todavía no llegamos a ese momento, pero va a ser el momento de la implementación y de la obligatoriedad de estos proveedores de servicios de pago que están incluidos en el registro de implementar esta normativa. Entonces, van a tener que pasar a ser controladores de a quienes les están entregando, ¿no es cierto?, o sea, la tercerización de determinados servicios, hosting, ya sea, revisión, procesos de seguridad, onboarding digital respecto de la custodia de la identidad, etcétera, etcétera. Así que, conclusiones, por un lado, puede ayudar la tecnología un montón a los adultos mayores, puede fortalecerlos y, por otro lado, su aspecto negativo y su aspecto oscuro es profundizar la exclusión, darle, ¿no es cierto?, o sea, un mayor grado de exclusión. Entonces, basarnos en la normativa de Banco Central, que se actualiza permanentemente, busquen la Agencia de Acceso a la Información Pública, y que un poco esto era para dar mayor material al momento de pelear en este grado de asimetría tan importante entre el adulto y la empresa tecnológica o el servicio financiero, y dar más recursos a los letrados para que puedan hacer defensa. Un aplauso a cuenta. Ya está, ya terminé, no Y hablo más. ahora vamos a ver las preguntas del chat, pero yo tengo alguna pregunta que me parece bastante importante. El Power, sí. ¿Podés subir el Ya Power lo paso, ya lo bajo y se los y paso. lo pones ahí en Sí, el sí, chat? sí. La pregunta sería la siguiente, estimada. Se vincula, nos pasa un caso de, fíjate si lo podés mandar. Sí, estoy en eso, ¿eh? Dale. La pregunta se vincula a la prueba. Se vincula a decir, bueno, nos pasa un caso, qué sé yo, de phishing, para decir algo fácil.
que pasa Sí. todos los días. Viene el cliente y nosotros decimos, bueno, ¿qué prueba deberíamos producir ahora? ¿Qué medidas de prueba deberíamos producir ahora en este momento? ¿Qué hay que hacer? ¿Un acta notarial, ir acá, ir allá? Un poco eso. Y luego, si demandamos, a quien demandamos, qué sé yo, al banco, no sé, a quien sea, si demandamos, ¿qué pruebas? Porque vos hablaste de alguna pericia específica, ¿no? Entonces, Bien, un poco el sí. marco probatorio de esto, si nos puedes dar alguna idea. Perfecto. Vamos primero a los que saben. Primero hay que buscar alguien que trabaje como forense, ¿no? Como perito forense y tenga acceso a toda esta información. Algo muy importante, no borrar porque la persona queda tan choqueada de lo que le pasa, y me han contado casos en que quedan como paralizados, no pueden hacer nada y quieren borrar porque como que quieren hacer desaparecer esto que sucedió, ¿no? Porque pensemos que es una violencia más que recibe la persona. Entonces, quedan en estado como muy... Y una prueba de fragilidad, mirá qué muy tarado que frágil. soy, claro. Sí, exacto. Entonces, y genera también una situación hasta como de vergüenza. Entonces, lo cuento, se lo cuento a mi familia, cómo explico que ahora este dinero desapareció. Entonces, no borrar nada, no borrar, no bloquear tampoco al atacante, porque no va a poder seguir haciendo más nada. Lo primero que hay que hacer es avisar, ¿sí? A las familias, ya sé, me voy a apurar, avisar a las familias, avisar a la entidad bancaria y hacer la denuncia policial de inmediato, ¿sí? O sea, existen fiscalías especializadas, pero dentro de la Policía Metropolitana existen oficinas que, digamos, pueden recibir este tipo de reclamos. Entonces, si ustedes van a una comisaría común, pidan de ser derivados a los centros que hacen digamos, la parte informática de la policía. Entonces, porque van a tener acceso a eso y además pueden incluso también hacer algún tipo de pericias o pruebas anticipadas. El acta ¿Puede, por notarial, ejemplo, sí. ir a la computadora con un escribano? ¿Existe algo de eso Sí, o eso el no acta tiene? notarial, a ver, Contame. tiene sentido en tanto y el cuanto los juzgados piden que sea esto certificado por el notario, y por el otro lado es por el lado de la volatilidad que tiene la prueba. O sea, la prueba está, ¿no es cierto? O sea, y después te mandan un troyano y te rompen todo el celular, te encriptan todo y vos no podés ver más nada. Entonces, frente a esas situaciones, lo que se busca es poner el celular en modo avión para que no pueda tener más contacto con ningún otro dispositivo de la afuera, como cuando se viaja en avión, poner en el modo avión, y de esa manera enseguida contactarse con un perito informático para que este proceso que sigue el perito informático, en el caso en que el juzgado tenga esta necesidad de que sea volcado con la fe pública, que es lo que nos pasa siempre, perito y escribano es plena prueba en sede judicial, pero o sea, siempre con el conocimiento de ambos, ¿no? El idóneo que conoce la parte técnica y forense, que puede recuperar cosas, y el notario dejando constancia de todo el protocolo y el procedimiento realizado por el perito, la captura de la prueba y dando fe pública sobre el resguardo de la cadena de custodia de toda esta prueba, que es lo esencial para que después en una ulterior, digamos, prueba informática dentro del expediente, esto nunca pueda ser desechada y pueda obviamente ejercer el valor probatorio que quería o que necesitaba, ¿sí? Así que no sé ¿Estamos si con hablando de eso de la estamos. prueba previa o de la prueba en el juicio? La prueba previa, Bueno, la de primeros y en el auxilios. juicio, ¿a quiénes demandamos? Bueno, a ver, en el juicio, yo que me imagino que acá los letrados lo saben mejor que yo, pero en principio ahí van a estar, El ¿quién banco va pone a el ser. objeto riesgoso? ¿Quién pone el riesgo y el riesgo objetivo? Es la plataforma de servicio financiero o es la plataforma de consumo de comercio electrónico. Entonces,
quien genera el desarrollo es el que está poniendo, ¿no es cierto?, o sea, el daño en juego. Entonces, y es el medio en el que lo encerró al usuario a que solamente es aquí y no es en otro lado, porque no te doy un canal de vía presencial o personalizada. Entonces, con más razón, al banco, cuando es tarjeta de crédito, el fraude viene por ahí, al banco y a la tarjeta de crédito, a todos los participantes dentro de la cadena de consumo que podrían haber estado, incluso terceras empresas que tenían tercerizado el servicio que el banco había contratado en virtud de esta comunicación de En este 2026. caso que vos citaste de la persona que le salió una cuenta de un hotel del centro y no había ido, ¿le mandarías también al hotel? Al hotel, pero totalmente, porque además al hotel va a haber que pedirle toda esta prueba oficial respecto de cámaras, registros. Son sin tasa, son sin tasa por ser consumidor. Son sin tasa, claro, porque van a ir por el lado de la vía del consumo. Bueno, y decime, si alguien tiene alguna pregunta más sobre esto, pónganla en el chat, por favor, porque las reglas del Colegio Público de la Abogacía es por chat. Lamentablemente no podemos escuchar las voces. Sí, yo te Pónganla en pasé el igual chat, la presentación, Eduardo, por si la querés compartir. Yo les eh, dejo ¿por qué no pones el link ahí en el chat? a ver si lo tengo mal, porque acordate que yo estoy en el celular. Ah, claro. Pero lo que puedo Déjame hacer, que yo vea si puedo yo ponerlo yo en el... A ver, déjame ver acá. Si yo puedo acá poner un copiar. y lo pones ahí. Creo que lo pueda copiar a tus dispositivos. A ver acá. A ver, vos qué me mandaste. Vos, claro, Yo cuando te me... mandé ya en PDF la presentación. ¿Cómo? Ya te la mandé, yo la mandé en PDF. A ver, claro, pero ahí no hay un link. No, ahí tenés un documento para poner. Si no, el link de la presentación que la tenés, que es pública, así que todos pueden ingresar y verla. El que te mandé para que compartas. A mí me llegó, pero se abrió, ¿viste? Se abrió y ya está la foto. Abrir, guardar enlace como. A ver, si no, yo lo que voy a hacer fácil, voy a poner acá mi mail y que me escriban. Y yo entre mañana y pasado les voy pasando a todos la presentación. Dale. Que total no cuesta nada, son 2 clics. Ahí les paso. Igual la vamos a tratar de subir si nos autorizás, a la Sí, página totalmente. de Iadela. Y entonces entrando en la página de Iadela, Ahí estoy abriendo el enlace, voy a ver si puedo ahora. entrando ahí en la página de Iadela también podrían encontrarla en un tiempito. Perfecto, cuando ustedes ya la van subiendo. A ver si puedo copiarlo y lo pongo acá. También van a tener la presentación acá, 2 minutos que me den aquí. Sí, ahí fue. Bueno, ahí tienen el link de la presentación. Es Acá público. nos sugieren, bueno, primero recordar que la carga de la prueba está en la parte más fuerte, que es el banco, estamos de acuerdo con Exacto, eso. totalmente. Muy bien ahí. Alguien nos dice, yo agregaría CD o nota al banco para que informe y capture la cuenta a la que fue transferido el dinero. El banco puede identificar la cuenta receptiva del dinero sustraído y su no vinculación histórica respecto a la del adulto estafado. Bueno, por ejemplo, una cosa así. Porque esto hace a las comunicaciones de las partes, porque también hay una valoración judicial que puede hacer el señor juez en el artículo el 319, que en realidad también remite a cómo se trataban las partes en el ámbito digital y que eso en la prueba le va a poder, digamos, va a ser otro factor más de ponderación. Bien. Acá hay una queja con los mails que le vienen del colegio. Ah, pero yo no tengo nada que ver ahí, ¿eh? No, me cansé de no sé que el mail del colegio de abogados de Cava me lleven todos los días mails fraudulentos para saber si el mail
¿Es verdadero o fraudulento? ¿Hay alguna comprobación? Un poco lo que vos dijiste antes. Sí, a ver, ustedes tienen, hay algunos antivirus que ya están trabajando con herramientas de inteligencia artificial. Perdón, este es uno de mis hijos. Ahí se van poniendo, se van metiendo todos en el chat. Hay herramientas que tienen los antivirus donde uno puede copiar el enlace sin hacer clic y sin entrar con mucho cuidado y lo vuelca a estas nuevas herramientas que tienen inteligencia artificial para preguntarle si se está tratando de una estafa o no. Y también prueben y jueguen con los mismos grandes modelos de lenguaje. O sea, si ustedes tienen un ChatGPT, si tienen un Gemini, si tienen un Cloud de Anthropic o algo, poner ese link para preguntarles si efectivamente esto se trata de algún tipo de correo, o sea, malicioso o no deseado. Y también hay protección dentro, o sea, de los antivirus para las cuentas de mail, ¿sí? O sea, de manera tal que ustedes, y una primera sin pasarlo a ningún antivirus ni nada, lo primero que tienen... Fantástico. No, pero veo que ya pusiste el link. Ah, sí, 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 el link lo puedo El link, poner. así que cópienlo directamente. Donde dice escribanía sistémica, ¿eh? Sí, Copian ahí el link. abren el link que es de uso público, así que pueden Claro, entrar. entonces los voy a escribanía sistémica, dice 534, copien ese link, ¿eh? Javier Dubá dice, creo que la cuestión de convención podría hoy bajarse a 50 años, ya que hay mucha gente de 50 que está víctima de estas estafas de ingeniería social. Bueno, Yo lo conté hoy, yo tengo 52 y me llegaron hoy 3 mails consecutivos de una cuenta italiana, pero que esto es otra de las cosas que lo primero que podemos hacer cuando nos llega un mail es tocar el remitente, porque ahí nos va a dar la cuenta, porque viene disfrazada y te dice intimación judicial. Decía así, yo obviamente no veía una página o algo que fuera una notificación de las que solemos recibir. Entonces, con mucho cuidado, hago clic en quien está enviando en el remitente para que me abra su tarjeta de perfil, lo miro y cuando veo es skzh arroba no claro, sé cuánto sí. punto it. Los 3 mails que recibí fueron .it. Esto quiere decir que el atacante está utilizando un dominio que está radicado en Italia. Entonces, imagínense, son muy comunes también recibir de África este tipo, donde hay esto que les contaba yo, gente secuestrada haciendo trabajo esclavo, haciendo estas cuestiones. Bueno, Le pido, perdón, un aviso a Darío. Darío, ¿vos me podés copiar el chat y me lo mandás después? Sí, doc. Dale, porque ahí tenemos datos importantes. Bueno, vamos a ir cerrando porque es el tiempo. es tirano. Es cierto que para el phishing no hay edad, pero bueno, la convención trabaja con los mayores, lo demás será protección del consumidor, consumidor común, porque el mayor sería un vulnerable o un hipervulnerable. Bueno, realmente muy bueno, excelente. Otro aplauso final para la A escribana Loreto, que ustedes, es una capa. a ustedes. Miércoles que viene los espero a las 16 horas en punto, protección de la salud, amparos, Isabel Lobrinsevich. Muchas gracias y quedamos todos en libertad de acción. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.